van a evaluar que serían los fertilizantes, o sea, clase de fertilizantes que tiene relación con tiene relación con la colección de fertilizantes, que son fertilizantes simples. Los simples pueden ser nitrogenados, fosfatados o potásicos. De ahí vienen los fertilizantes complejos que pueden ser binarios o binarios. Son los que tienen dos, por ejemplo, el nitrato de potasio es un fertilizante binario, el sulfato de amonio. Si en el examen les preguntan, busquen ustedes alternativas para contestar, porque yo siempre les he dicho, un fertilizante simple nitrogenado, pueden poner la fecha de su nacimiento. Si ustedes nacieron, por ejemplo, el 1700, es un fertilizante, cumple la función de fertilizante simple y nitrogenado. Si es potásico, podrían poner 017. Sí cumple la definición, aunque no existe en el mercado. El segundo tema sería lo que vimos de mezclas de fertilizantes. De ahí entrarían, vimos un poquito lo que es microorganismos benéficos en la nutrición de plantas. Pero fue muy poco porque se vio fijación biológica de nitrógeno y le dimos un poquito de énfasis al género Rhizolium. Entonces no es mucho. Después entramos al tema de fertirriego. Y por último, vimos lo que es hidroponía. Entonces, son los temas generales que se va a evaluar para el para el examen final. No sé si ustedes estamos bien con esos temas que se van a evaluar o me faltó. Comentarios, por favor. Según yo, solo son esos 5. No falta nada, Carolina. O puse de más. Creo que esos son. Nelson Román, estamos con esos temas. Estamos, ingeniero. Ahora, tal vez veámoslo, démoslo lo más importante de cada tema. Por ejemplo, en fertilizantes se vio la clasificación de acuerdo al número de nutrientes que aporta, el número de nutrientes primarios que aporta. Eso fue lo que se vio y otra cosa, también se vio algo entonces de ahí vimos algo sobre que los fertilizantes pueden ser orgánicos e inorgánicos. Entonces después vimos algo sobre los fertilizantes de liberación lenta
de liberación controlada, que estos pueden ser, se encuentran los que tienen inhibidores de enzimas, y se encuentran los recubiertos por polímeros. Eso fue lo que vimos. También de ahí vimos algo de que son los fertilizantes orgánicos minerales y los biofertilizantes. Entonces, lo que deben saber aquí es los que inhiben las enzimas. Algunos inhiben la acción de la ureasa. Otras lo que hacen es controlar la desnitrificación, la nitrificación. Entonces ahí pero estos, aquí vimos al grupo del osmocote, que es un grupo de fertilizantes que se usa más para forestales, para viveros, para flores. Solo aplican el fertilizante y se olvidan que tienen que estar fertilizados cada vez, porque están cubiertos de ciertos polímeros. Los que están en la escuela sería bueno que fueran al área de flores. Ahí tienen una muestra de fertilizantes osmocote. Si usted se da cuenta, es brilloso y no tiene, está como que tiene un plástico. Los organominerales se empezó a decir que debe contener materia orgánica, y que los aportes de nutrientes debe ser como mínimo el 2%. Ahí está. Entre los biofertilizantes, que es un gránulo de fertilizante recubierto con microorganismos benéficos. Ya sé que son organismos que intervienen en la liberación de fósforo, liberación de potasio o de nitrógeno. Entonces, porque hay bacterias que hacen es que degradan ciertos compuestos que existen en el suelo y esos liberan nutrientes, pero provocada por los microorganismos. De esto y hay fábricas de fertilizantes que tienen la capacidad de producción comercial. No sé si eso fue lo que vimos en esto. Ahora, lo que vimos en mezcla de fertilizantes. No sé si hay alguna duda de lo anterior. Mezcla de fertilizantes. Indirectamente debemos tomar en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, que sean compatibles. Hay fertilizantes que no se pueden mezclar.
si se dan cuenta, van a ser los mismos elementos que deben ustedes no mezclar para preparar soluciones. Dice que calcio no debe estar mezclado con fósforo y azufre. Si se dan cuenta, es lo mismo que para hacer el sistema de fertilicio. Por ejemplo, aquí también hay que ver si son la higroscopicidad. Esto se refiere a que si ustedes han visto el saco de fertilizante, ¿qué pasa de ustedes? No sé si ustedes han abierto un saco de fertilizante, de urea, y se los olvida amarrarlo. Si eso ocurre, a los 3 o 4 o a la semana, ustedes puede ser que se vuelve líquido, absorbe bastante humedad, o bien que forma bloques, o forman bloques de fertilizantes. Entonces, eso se debe ver que los fertilizantes que van a mezclar ustedes no aumenten su poder de higroscopicidad. O sea, entre más, por ejemplo, si le dice un fertilizante que tenga 18% de humedad relativa. Entonces dice que este fertilizante, cuando la humedad está en un 18%, se absorbe agua. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, el ambiente es húmedo. Por ejemplo, aquí hay otros fertilizantes, dicen 70% de humedad relativa. Entonces, este fertilizante nos va a indicar cuando la humedad es 70% o 69%, ya absorbe agua del medio. No, todavía si hay un 80% de humedad relativa, ya se convierte líquido. Entonces, dice que aguanta hasta 70. Mayor de humedad relativa, mayor del 70, ya nos provoca problemas, porque el suelo está muy húmedo. Entonces, eso es lo que una mezcla de fertilizante que se usa mucho para fertiliego es mezclar nitrato de amonio con la urea. Y ese en el mercado aparece como UAN, ¿no? Tiene entre 28% de nitrógeno. En condiciones de fertilicio sí nos conviene que tenga ese fertilizante su alta capacidad de poder absorber humedad. Entonces así usamos menor cantidad de agua para disolverlo. Otra característica que deben tomar en cuenta, no debe haber segregación. Cuando ustedes mezclan los fertilizantes, cuando los transporten, se mueve, que no se vaya a separar la fuente de nitrógeno, la fuente de fósforo y la fuente de nitrógeno. Entonces, por esa razón es necesario mezclar fertilizantes que tengan el mismo tamaño de granulometría. Entonces, que no se nos separe. Otro factor que hay que tomar en cuenta sería que no forme compuestos tóxicos al mezclarlo. O sea que no deben reaccionar.
O sea, que cada compuesto actúa en forma independiente. También hicimos los cálculos. Para los cálculos, no sé si tienen alguna duda de los cálculos, por favor. Generamos las ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un fertilizante 48, 7, 0, y le dice que la fuente que van a utilizar va a ser el DAP y el sulfato de amonio, por ejemplo, ahí. Entonces, ustedes deben, generalmente los cálculos se hacen en 100 unidades. Para que no les quede cantidad muy pequeña, siempre hacen sus cálculos para 1 tonelada métrica. Casi todas las mezcladoras que existen en Guatemala, la capacidad de la tolva donde hacen las mezclas, tiene la capacidad de 1 metro cúbico. Entonces, ahí ya no generan las ecuaciones, ellos ya tienen su programa, lo que se llama algoritmos, y ya solo colocan los datos, y como ya tienen ingresadas las ecuaciones, ya solo lo maneja y les dice qué cantidad de fertilizante hay que poner en cada una de ellas. Si no se cumple el peso de lo calculado, le falta algo, entonces utilizan material de relleno. Y la función del material de relleno es únicamente llevar al peso. Si quieren, si mezclan estos dos fertilizantes, les quedó 900, faltarían 100 para 1000. Entonces agregan 100 kilogramos de material de relleno. Ese material de relleno únicamente sirve para aumentar la masa. No aporta nutrientes, pero puede ser que mejore las propiedades físicas de la mezcla de fertilizantes. Disago ya tiene un compuesto inerte que dice material de relleno. No sé si estamos bien ahí, por favor, de lo que vimos en lo que son mezclas de fertilizantes. ¿O tienen alguna duda específica ustedes del curso? ¿Por qué no contestan? Dije una pregunta cuando dijo que, o sea, usted dijo algo de que hasta el 70% parece que puede soportar la humedad, si no estoy Sí, mal, o cómo puede es. ser un 70-80%. Entonces, cuando mezclan dos fertilizantes, a veces disminuye el porcentaje de humedad relativa en que se mantiene líquido, que se mantiene sólido. Pues, cuando ustedes mezclan la urea con el nitrato de amonio, al juntarse, la humedad crítica relativa es como un 18%. O sea, si la atmósfera tiene 18% de humedad, nos indica que ese fertilizante absorbe agua. Entonces se vuelve de sólido a líquido. Si es un 78% de humedad relativa, nos indica que a ese dato no se mantiene. Ya mayor de un 90 o 100% de humedad relativa, ya absorbe todo. Absorbe humedad. Entonces, por esa razón, tienen que ver, hay unas tablas donde está la humedad relativa, entonces tienen que ver cuando mezclan esos dos, qué pasa con la humedad relativa. Inge, ¿Sí? a menor humedad relativa, más fácil es disolver en agua, o menos cantidad se disuelve. En menos Entre cantidad de agua menos se disuelve. necesita menos agua, porque usted dice 18% más relativa. ¿Está seco o está húmedo el ambiente? 18% más relativa. ¿Dónde existe mayor cantidad de humedad?
en 18 o 78% de humedad relativa. Va a haber mayor humedad cuando tiene 78% que cuando tenga 18. Entonces, ese 18 dice que la humedad tiene únicamente 18 gramos, podemos decir 18 gramos en 100 gramos de la masa o sea, de aire. Si es 78%, nos dice que tiene 78 gramos de agua en 100 gramos, o sea, del aire. Entonces, si se da cuenta ahí, entre menor es la humedad relativa, más seco es el ambiente. Entonces, esa mezcla fertilizante absorbe agua. Entonces, para disolverlos requieren menor cantidad de agua. Gracias. En caso de los microorganismos, vimos el Rhizobium. O sea, tal vez para ponerlo así, los que fijan nitrógeno son bacterias. No se ha detectado hongos, pero hay algunos dicen que sí aparecen unos hongos que tienen la capacidad de fijación de nitrógeno, pero más se ha estudiado en bacterias. Son bacterias procarióticas, eso sí se acuerdan todavía del término de biología. Por ejemplo, en el caso del simbiosis, tienen que ser bacterias específicas. Entonces, esto nos va, en el caso del Rhizobio, va a formar simbiosis, Rhizobium, con leguminosas. Entonces va a haber bacteria específica que fije nitrógeno en el frijol. Va a ser bacteria específica que va a fijar nitrógeno en soya, en maní. Y esa es una de las razones en que lo que ven en el mercado viene una mezcla de bacterias específicas para cada cultivo. Entonces dice, este es bueno para sembrarlo y inocúlelo. Para casi eso sí les están dando énfasis en nuestro medio, en la ciencia ahorita le están dando mucho énfasis a la parte a la parte orgánica. Entonces, en una agricultura orgánica debe ser usado estas bacterias para no depender de los fertilizantes químicos. Entonces, es una alternativa para poder fertilizar los cultivos con bacterias. Eso es lo que habíamos indicado, que la bacteria fija el nitrógeno que lo cede a la planta. Entonces la planta le da a la bacteria carbohidratos. Eso es lo que hacen los dos, así están en una plena acción mutua, en que la planta le da carbohidratos, esos carbohidratos entran a la etapa de respiración, produce las moléculas de ATP que son necesarios para que la bacteria pueda reducir al nitrógeno atmosférico. Entonces, el nitrógeno atmosférico, no es disponible para la planta.
lo que hace es que la planta, o sea, no es disponible porque la planta absorbe nitratos y amonio. Esa es la forma de absorción. Se encuentra en su forma reducida. Esa es la forma. Pero el nitrógeno atmosférico tiene triple enlace. Es un elemento de la tabla de los elementos químicos que es diatómica. ¿Sí se acuerdan cuáles son los elementos diatómicas? No sé si en química le dijeron para que no se confundieran, solo se aprendieran el nombre de... No sé si se le dijeron que se aprendieran estos nombres. Broncrip. Ingeniero. Sí se lo dieron, ¿no? Que los elementos diatómicos son bromo, oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor e hidrógeno. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Natalie. No, ingeniero, no. No No sé si, recuerdo. no sé si se acuerdan de eso, de ese nombrecito que lo dieron en el curso de química, de los elementos diatómicos. Solo se aprenden eso y ya estuvo. Ahí falta el yodo. Por eso es bronquio. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los símbolos de los elementos químicos. Son los elementos diatómicos. Como el nitrógeno es diatómico, entonces como que está bien unido, no se puede romper esos enlaces. Entonces debe venir una enzima. Esta enzima se llama nitrogenasa. Entonces, eso hace que se rompe el triple enlace, pero la nitrogenasa lo tiene que dar, lo necesita energía, entonces necesita ATP que viene de los carbohidratos. Entonces, y habíamos indicado también que la nitrogenasa tiene dos partes, una parte que es molibdeno con hierro y otra parte únicamente que es hierro. Entonces, por esa razón que para que esas bacterias fijen bastante nitrógeno, deben aplicar fertilizantes que tengan cobalto, molibdeno y hierro. Entonces, eso debe tener esos fertilizantes. Si se dan cuenta, como necesita enzimas, debe haber potasio. Necesita energía, debe haber fósforo. Como son bacterias, necesita también que debe tener calcio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces para asistir una eficiencia de aplicación de la fijación de nitrógeno, deben haber cada uno de estos elementos. Entonces, no se tienen que descuidar la nutrición de planta de estos elementos. Lo que sí deben controlar es el nitrógeno en el suelo.
Si el suelo tiene alta concentración de nitrógeno, ¿qué pasa con las bacterias? Se vuelven haraganas. Entonces van a decir, ¿para qué voy a fijar nitrógeno si existe suficiente? Entonces se llevan el trabajo. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Si a usted le dan de todo sin ningún esfuerzo, usted si tiene buenos hábitos, estudia. Si no, no estudie porque siempre tiene de todo, ¿no? Aunque pierde el curso de fertilidad, no le van a decir nada porque usted tiene los recursos. Es lo mismo que pasa con las bacterias. Si en el suelo existe altas concentraciones de nitrógeno y de materia orgánica, la capacidad de la bacteria no se expresa en su máximo potencial. El primero que descubrió a estas bacterias, las empezó a estudiar, las empezó a cultivarlas y ahora es dueño de una de las fábricas de producción de bacterias de género Rhizobium a nivel mundial. Así como los que descubrieron el proceso de la fotosíntesis. Calvin era el profesor. Benson y Braham eran los ayudantes de él. Ellos están vivos todavía. A partir de lo que él descubrió, el doctor Calvin, se generaron los paneles solares. O sea, los paneles solares que existen en las casas, que sirven para producción de energía eléctrica, utiliza el mismo principio de la fotosíntesis. No sé si está claro esto de la fijación biológica. Y además existen otros microorganismos que no fijan nitrógeno, que fijan nitrógeno pero viven en estado libre. No necesitan de planta, ellos están en el suelo. Y esa es la tendencia que se tiene ahora de buscar microorganismos que sean eficientes en la nutrición de plantas. No sé si ustedes han oído decir de microorganismos de montaña. Entonces, ese concepto lo están manejando actualmente los ecologistas, los biólogos, mientras el agrónomo lo que hace es aplicar fertilizante. Agarra el puño de fertilizante y lo pone a la planta. O bien tiene que tener conciencia que debe mantener el entorno bien, debe haber un balance del entorno, pues se habla mucho de una fertilización balanceada, una fertilización óptima. Si se dan cuenta ustedes, en el curso del primer día de clases habíamos indicado para una buena fertilización tenemos que tomar los 4 elementos que aparecen en el librito que ustedes tienen. Deben saber en qué momento tengo que aplicar fertilizante cuando la planta lo necesita más. ¿Qué cantidad tengo que aplicar a la planta para que no se me pierda? ¿Cómo lo voy a aplicar? Si lo voy a aplicar sobre la superficie, al fondo, cercana a la raíz o alejada de la raíz, para que la planta absorbe mejor cantidad de nutrientes. Pues tienen que seleccionar qué fertilizante van a aplicar. Sería la fuente de fertilizante. Entonces, esos 4 elementos están basados de la agricultura de precisión. Ahora ya le dicen agricultura de precisión. Solo porque es una computadora, a esa computadora le ponen un montón de datos, pues se elevan uno de esos pequeños aviones que son los drones, que lleva ahí el software. Entonces, cuando va pasando en el suelo, va detectando. Entonces, ahí va a decir, bueno, en esta área hay que aplicar tal cantidad, porque toda la información básica ya lo tiene la computadora del dron, y eso emite señales. Entonces, de esa manera va aplicando la misma cantidad de fertilizante, pero el hombre lo tiene que manipularlo. Entonces, ese es el principio de la
agricultura de precisión. Por ejemplo, si ustedes dan cuenta, los mayas usaban su agricultura de precisión. Los egipcios también usaban su agricultura de precisión. O sea, por la propia experiencia yo sabía, como no había mucho cambio climático, el cambio de temperatura que cambia. Si ustedes preguntan a sus papás si viven sus abuelos todavía, van a decir que ellos sabían cuándo empezaba a llover. Sí, Jocelyn Roca. Inge, disculpe, es que esa manita no levantaba. Disculpe, ¿para qué aplicamos los fertilizantes que contengan molibdeno, hierro, potasio, fósforo y calcio? Es que no le escuché esa parte. Pero este sería un fertilizante que nos sirve para estimular la fijación biológica de nitrógeno. Esa sería la composición. Ya existe un en el mercado que se llama Molocofix y hay otros diferentes. Hay un montón de fertilizantes, entonces usted lo que tiene que hacer es aplicarlo junto con las bacterias. Si ustedes levantan si ustedes arrancan una mata de frijol, siempre le miran algunas bolitas que están colgadas en la raíz. Ahí viven las bacterias. Las más eficientes son los nódulos grandes, rugosos y de color rosado. Si ustedes miran muy chiquitas, esas no fijan mucho, sino que pueden ser que vuelven a ser parásitas a la planta. Entonces, eso es lo que tienen que manejar. Entonces, la agricultura orgánica maneja mucho lo que el uso de microorganismos para la nutrición de plantas. En fertifriego después entramos al tema del fertifriego. En fertifriego habíamos indicado que deben usar compuestos altamente solubles. O sea, todos los fertilizantes son solubles. Si no son solubles, no pueden ser absorbidos por la planta. Deben ser solubles. Lo que va variando es la pureza. Todo donde aparecen las casas comerciales donde dice fertilizantes ultrasolubles, porque es un fertilizante más que no tiene contaminantes, no tiene compuestos. Por ejemplo, el cloruro de potasio. Por ejemplo, el cloruro de potasio. Existe en el mercado el color rojo. Este color rojo se debe a que contiene mayor cantidad de hierro. El hierro, cuando existe mucho hierro en fertilizante o bien en el agua de pozo, produce compuestos que tapan los goteros. Entonces, porque forman fosfatos de hierro. Si no sé si algunos de ustedes dicen que el hierro no tiene que mezclarle con fósforo. En los médicos utilizan mucho esa relación. Si usted tiene anemia, le dan hierro y le dan zinc. Pero le dicen por aparte consume vitaminas que tengan fósforo. Nunca lo dice que tiene que combinar los dos, porque forma compuestos insolubles. Es lo mismo que pasa en el sistema de riego, el hierro y el manganeso. Yo por esa razón se les había indicado que uno de los análisis que tienen que solicitar ustedes para planificación del sistema de fertirriego es que le determinen hierro y manganeso.
en el agua, las muestras de agua. Entonces ya con eso ustedes, si tiene bastante, ya toman las medidas necesarias para evitar el taponamiento de los goteros. También vimos que Ferticiego es el sistema más eficiente para la para la utilización de agua y la aplicación de fertilizantes. Entonces, porque ustedes van a planificar la aplicación de fertilizantes de acuerdo a la demanda de la planta. Entonces, y eso lo logran entender ustedes cuando van a trabajar en la finca. Es cierto que la bibliografía le da todos los datos y él les sirve de base, pero ustedes tienen que adaptar a las condiciones de la finca. Entonces ustedes ya con sus conocimientos ya dicen, voy a aplicar tanta cantidad de fertilizantes de 0 a 30 días, por ejemplo, de 30 a 90 días, de 90 a 120 días, después lo mantengo. Entonces usted ya maneja en Ferticiego que tiene que aplicar fertilizantes de acuerdo a la necesidad de la planta. Entonces, esa es la ventaja que tiene el Ferticiego. Para los cálculos, para hacer las formulaciones, vimos dos cuadros. En un cuadro donde están las proporciones que debe haber cada uno relacionado con nitrógeno. Si uno de nitrógeno, tanto 2.2 de fósforo, 1.5 de potasio, 7 de calcio. O sea, esa tabla sirve para mantener el balance nutricional. Entonces, casi todos los valores de las soluciones por ahí llega. En el caso, también vimos el cuadro donde está Steiner, que él fue que formuló, que él genera el concepto de una solución normal, de una solución universal. Todo lo que va manejando es la conductividad eléctrica. Si ustedes tienen el dato de conductividad eléctrica en decisims o milimols, lo multiplican por 650, les va a dar las partes por millón de sólidos en suspensión, que son las partículas de calcio, de magnesio, de sodio, de cloro que existen en la solución del suelo. Y eso les puede... El día de ayer me mandaron un informe para que lo avalara de agua. Entonces me di cuenta, el calcio estaba en 8, en 5, y el magnesio aparecía en 28. Esa relación es ilógica. Entonces, eso ustedes lo van a comprender cuando van a empezar a analizar los datos de muestra de agua. Siempre debe haber mayor cantidad de calcio y menos de magnesio en una agua. En el suelo siempre se mantiene esa relación. Entonces, cuando yo vi que tenía 6 de calcio y 28 de magnesio, entonces le escribí a la señorita del laboratorio que lo repitiera. Entonces ella me comentó que el ingeniero primo que trabaja en la escuela, que tenga a su cargo el área de producción, le fue a dejar la muestra debido a que se están muriendo las plantas. Pero calculando la conductividad eléctrica que tenía 0.42 por 640 nos daba alrededor de 120 partes por millón de sólidos en suspensión. Si el magnesio, que era 28, lo multiplicamos por 120, nos va a dar las partes por millón de magnesio. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar al interpretar los datos. Entonces, no, luego que me lo va a enviar en un ratito, me va a decir si se le da o si le da el mismo resultado, entonces ya solo le pongo ahí o solo le digo a la señorita que le ponga una observación que el agua puede tener contaminación de una fuente de magnesio, que por eso es que cultivó alto. Fue lo que hizo una vez el ingeniero Raúl Rodríguez, que trabaja en la escuela. Mandó una muestra de cuando hacen el lombricompost, sale un líquido. Ese líquido lo juntó y lo envió al laboratorio. Pero él me dijo después, yo le pregunté que por qué le daba un montón de potasio. Algo debe haber, le digo yo, porque es ilógico. Daba casi 30% de potasio. Es ilógico. Lo más que tienen que dar es
Si es de los biolodos, tiene que dar un 2 o 3%, nunca esa cantidad. Algo le hizo. Entre broma y broma me dijo que le había aplicado concentrado, que le había aplicado azúcar. Entonces, eso nos da. Entonces, todo dato debe tener una explicación. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, deben tomar en cuenta eso. Que todos los datos que ustedes miren, unos resultados, tienen una explicación. Si no, tienen que buscarlo, cuál es el origen. Entonces, eso es lo que vimos en Fertifiego, hidroponía también, hicimos los cálculos. No sé si están sí están viendo la pantalla todos. Ese sería el trabajo que tienen que entregar como un repaso para el día del examen. No sé cómo le ponemos este. ¿Lo sumamos al examen o lo sumamos dentro de las tareas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Jocelyn? Portela Sosa. ¿O lo dejamos así a libre albedrío que lo hagan ustedes sin que lo suban? Suba de puntos al examen, ingeniero. Le damos porque con esto serían 3 tareas del examen. En los parciales le poníamos el 40%, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Le ponemos el 40% a esto. Serían 4 esa es la 4ª tarea, creo yo, o la 3ª. 25 por 0.4 sería 10 puntos de los parcial, del final. O lo bajamos un poquito, le podemos poner, como cuesta 25, le damos 0.25%, sería 6.25 del examen. 6.25 de 25, entonces el examen va a valer 18 puntos. Y más 7 de eso nos da los 25. ¿Qué dicen? Le damos Está 7 bien. puntos a las tareas y 18 el examen. Está bien, ingeniero. Sí. Pero aquí todo lo tienen que subir, por favor, porque en el segundo parcial creo que hay 2 o 3, no sé si es de la sección C o D, que no entregan sus tareas. Para el número 1, solo hace una regla de 3. Por cada puedo disolver 1.200 gramos. O si no, tienen que convertir a moles los 1.200 moles de nitrato de calcio. Generalmente el nitrato de calcio consideran que tiene una masa molecular de 236. Anoten ahí porque debe incluir las moléculas de agua. Entonces, en 1 litro ustedes pueden disolver alrededor de 5 moles y 13 moles en 4 litros. No sé si estamos con esto, por favor. Creo que aquí tiene un 0 menos. Hay 120 gramos por litro. Entonces, para 13 moles, ¿cuánto de agua tienen que decir? Ustedes lo convierten a los 120 gramos de nitrato de calcio a moles. Un mol de nitrato de calcio es 236. Entonces, aquí nos da, entonces ya solo, 120 lo convierten a moles, de ahí le hacen una RL3.
Sería 120 dividido entre 236 nos da 0.5 moles. Entonces, 0.5 moles los disuelve en 1 litro y 13 moles en ¿cuántos litros? Entonces les va a dar 26 litros. Ahí les va. No sé si comprendieron cómo hacer el primer ejercicio o lo hacemos en la pizarra. ¿Qué dicen ustedes? En la pizarra. Vamos a ver. Nos dice el peso, el peso fórmula del nitrato de calcio es 236 gramos. Entonces, es decir, 120, entonces sería 1 mol es igual a 236 gramos. X mol va a ser los 120 gramos que disuelvo en 1 litro. Al hacer esta operación les va a dar como 0.5. Sería 120 dividido entre 236 nos da 0.5. A todos les dio 0.51 moles. Eso lo va a disolver en 1 litro. Los 13 moles, ¿en cuántos litros serán? Ahí está. Les da el doble, ¿va? 26.13 les tienen que dar. Entonces, los 13 moles lo pueden disolver en 13 litros. Y este ejercicio, la utilidad es para que ustedes sepan los fertilizantes que tienen baja solubilidad tienen que usar mayor cantidad de agua, los que tienen menos tienen que usar menor cantidad de agua. Ese es el mensaje de este ejercicio. La aplicación práctica es eso. Es decir, qué cantidad de agua tengo que usar primero para disolver, después ponerlo a la solución madre. Ese es el primer ejercicio. El segundo es calcular la cantidad de fertilizante que se aplica por cada gotero. Utilice los siguientes datos. Caudal del gotero es 0.84 litros. Tiempo de riego 30 minutos. Concentración de la disolución son 6 miliequivalentes por litro. Lo que vamos a calcular en cuánto de fertilizante está descargando en cada gotero. Ahí está. Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera. Porque lo que nos dice sería ponerle en 1 hora descarga 0.84 litros.
En 30 sería media hora, que son los 30 minutos. ¿Cuánto va a descargar? Va a descargar la mitad, que es 0.84 litros. Entonces, ustedes saben que 1 litro, ¿cuántos equivalentes tiene? Creo que es 6. No, 6 equivalentes. Pero usted descarga 1.5 litros. ¿Cuántos equivalentes son? Entonces, por cada planta la planta está, cada gotero descarga 3.000 equivalentes. Pongamos que fuera, no sé qué fertilizante es, no se acuerdan ustedes. Si fuera nitrato de calcio, nos quedaría de esta forma. De nitrato de calcio. Si esto lo convertimos en gramos, decimos 1 equivalente de nitrato de calcio va a ser igual a 236 dividido entre 2 va a ser 18. 18 gramos, porque es un peso equivalente, 1 equivalente va a ser eso. Si ustedes están poniendo 3 equivalentes, van a ser X gramos que están aplicando por planta. Entonces usted ya con eso va a ser, les va a hacer 118 por 3. Entonces están aplicando. Entonces, cada gotero en el tiempo de riego descarga 0.354 gramos de nitrato de calcio. Cuando ustedes hacen su plan de fertilización, pues entonces de esa manera ustedes están controlando la cantidad de fertilizante que están aplicando al suelo. Es lo mismo cuando ustedes hicieron los cálculos cuántos gramos de fertilizante estoy aplicando por planta. Es lo mismo. Entonces, de esa manera usted ya sabe cuánto de fertilizante tienen que disolver para regar todas sus plantas. O sea, si se dan cuenta, el plan de fertilización, cuando hicieron análisis de suelo, les puse a calcular la cantidad que tienen que aplicar, cómo deben distribuirlo por planta. O sea, es lo mismo. Si se dan cuenta, son los mismos cálculos. Eso que se les pregunta en la número 2. Ahora vamos con la 3. ¿Alguna duda, por favor? Ahí lo hacen bien para que... Para disolución de hidroponía, o sea, la disolución de hidroponía tiene que contener las siguientes concentraciones.
Por ejemplo, aquí dice nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y fosfato ácido de potasio. Fosfato, aquí sería, pongámosle monoácido de potasio. Por ejemplo, lo que tienen que hacer ustedes aquí, pueden hacer una cosa. Y además tienen el fertilizante 534, una densidad 1.21 gramos. Entonces, lo primero que tienen que hacer aquí es convertir las partes por millón. Lo pueden convertir a gramos o lo pueden convertir en miliequivalentes. Todos estamos, estos son partes por millón. Una opción es convertirlo a miliequivalentes. Entonces hace una subtabla de miliequivalentes. Aquí no consideran la muestra de agua, entonces ahí colocan los fertilizantes y van balanceando ustedes qué fertilizante tienen que usar para satisfacer las necesidades. Es una alternativa. La otra alternativa es convertirlo a gramos. Entonces hacen como que fuera una mezcla de fertilizantes de sólida. O sea, tienen dos opciones. Para el número 4 es igual al ejercicio que hicieron que hicimos en el ejemplo. Lo calculan el número de goteros, el número de agua que van a utilizar. Cálculo el número de goteros. Creo que ahí no hay problema. Cálculo el volumen de agua total que se utiliza para regar para un tono de riego. Entonces aquí consideran los tres. Cálculo volumen de agua utilizada para regar con fertilizante. ¿Cuánto de agua tienen que usar para regar cuando pase el fertilizante? ¿Qué cantidad de volumen de solución madre se va a utilizar? Dice que el sistema de fertirriego utiliza 0.25 litros de solución madre para formular 100 litros de solución que llega a la planta. Seleccione los fertilizantes que va a utilizar para fuente de nutrientes. Ese ya es. Estos también son datos en partes por millón. No sé si hay alguna duda de la tarea, por favor. Cualquier duda que tienen, me escriben por el chat y yo se los contesto. ¿Alguna duda de esto, por favor? Si no, aquí terminamos nuestro curso y gracias a ustedes por haberme puesto atención. Ojalá que todo lo que vimos en el curso que sea de utilidad práctica para ustedes cuando van a trabajar, que lo tienen que aplicar muy bien. No sé si hay alguna duda de esto, por favor. Jocelyn, Alejandro Molina, Néstor Sí. Recinos. No, ingeniero. Ingeniero, una No, consulta Inge. ¿Sí? para Entonces, pasar. este sería
¿Para qué día lo pueden subir? ¿Lo dejamos para el día del examen o lo dejamos para que lo entreguen el día domingo? ¿Qué dicen ustedes? El domingo. Lo dejamos para el domingo. Entonces, cualquier duda que tienen, siempre me preguntan, por favor. En este caso, convertirlo a mil equivalentes y hacen el cuarto, de ahí ya van balanceando ustedes. De ahí hacen los cálculos. Se les pide medio metro cúbico de solución más. No sé si hay alguna duda de esto. Si no, nos despedimos de aquí y que pasen una feliz Navidad, que todos ganen el curso y que todos lleguen a la escuela el próximo 15 de enero, creo que tienen que llegar ustedes. Si ustedes en la escuela, como no lo vimos en forma práctica, podrían solicitar al coordinador académico que dan sábados para ver todo esto, lo que hicimos, para hacerlo en forma práctica. Eso ya depende de ustedes. O en los módulos se les va a reforzar todo lo que vimos en el curso de fertilidad y en el curso de edafología. Ojalá que todos lleguemos a feliz término y que nos podamos ver el día en enero. Y cuando lleguen en la escuela, no es lo mismo tener las clases presenciales que vía virtual. Ahí le tienen que dedicarle más tiempo. A los que solo se dedicaron a copiar, ahí ya deben saber, sí, pueden seguir copiando, pero le deben dedicarle más tiempo. Yo siempre les he dicho que uno debe ser un buen copión, no mal copión. Cuando usted copia, vaya analizando cada una de las operaciones o cada una de las frases que va escribiendo. No sé cómo quedamos. Muy ¿Alguna amable, duda? ingeniero, ahí por todo lo que nos apoyó y todos los conocimientos que adquirimos durante este curso y este tiempo. Pues de mi parte, mucho gusto en haberlo conocido y me dio mucho gusto también que pudiera darme este curso, que fuera el facilitador en este curso. Muchas gracias. Entonces, cualquier duda que tienen, ustedes me avisan, me preguntan, por favor. Muchas Ya me gracias, puedo Inge. Lo retirar. apreciamos mucho. Gracias. Muchas Ya me gracias, puedo Inge. retirar. Muchas gracias, Inge. Muy amable, Gracias. ingeniero, que Gracias, pase buenas ingeniero. fiestas. Bendiciones. Igualmente, Gracias, ingeniero. Feliz Navidad. gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Feliz día, Inge. Igualmente.